Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en los que el camino se vuelve cuesta arriba, donde cada paso parece más pesado, cada decisión más incierta y cada día más largo. Obstáculos que no pedimos, pero que llegan, circunstancias que no entendemos, pero que nos desafían. Y en medio de esa realidad surge una pregunta silenciosa: ¿cómo seguir adelante sin perder el alma en el intento? Este episodio es una invitación a mirar los obstáculos no como muros que nos detienen, sino como umbrales que nos transforman, porque hay una fuerza que nace cuando decidimos caminar con fe, incluso cuando no vemos el destino, y hay una luz que se enciende cuando, además de creer, nos atrevemos a actuar. No se trata solo de esperar que las cosas cambien, sino de permitir que Dios nos cambie a nosotros en medio de ellas. La fe no es pasividad, es movimiento interior, es decisión profunda, es esa convicción que nos impulsa a dar un paso más, aun cuando todo parece decir que no. Y la acción, cuando nace de esa fe, se convierte en testimonio, en semilla, en camino abierto, porque cada vez que elegimos avanzar, estamos diciendo: creo que hay propósito en este proceso, creo que no estoy en soledad, creo que puedo ser parte de la respuesta. Hoy te invito a respirar profundo, a mirar tus propios obstáculos con nuevos ojos, a dejar que esta reflexión te acompañe como una voz que no juzga, sino que sostiene, como una palabra que no impone, sino que inspira, como una presencia que te recuerda que incluso en medio de la dificultad hay una fuerza que te habita, una fe que te impulsa y una acción que puede transformar tu historia. Hay días en los que el alma despierta con una carga que no se puede nombrar. No hay un evento específico ni una noticia que lo justifique, pero algo dentro se siente pesado, como si el corazón llevara una piedra que no se ve, pero que se arrastra en cada pensamiento, en cada paso, en cada intento de avanzar. Es un peso silencioso, invisible pero profundamente real. No aparece en los diagnósticos, no se refleja en los gestos, pero habita en lo más íntimo del ser. Y ese peso, aunque no tenga forma, tiene historia. Es la acumulación de luchas no resueltas, de preguntas sin respuesta, de heridas que aún no cicatrizan. Es el eco de las veces que intentamos y no lo logramos, de los sueños que se postergaron, de las palabras que no se dijeron. Este tipo de obstáculo no se enfrenta con fuerza física ni con estrategias externas. Se enfrenta desde dentro, desde la honestidad de reconocer que no todo está bien, que no todo está claro y que no todo está resuelto. En esa honestidad se abre una puerta, no para escapar, sino para entrar en ese espacio interior donde la fe no es una fórmula, sino una pregunta, una llama que, aunque pequeña, se niega a apagarse, una certeza que, aunque tenue, se mantiene viva, porque incluso cuando no entendemos el obstáculo, podemos entender que no estamos en soledad, que hay una fuerza que nos sostiene, una gracia que nos envuelve y una paz que nos llama a descansar. Aceptar ese peso no es resignarse, es reconocerlo, es mirarlo con compasión y decirle: sé que estás aquí, pero no me defines. Porque el obstáculo, por más profundo que sea, no tiene la última palabra.
La última palabra la tiene la fe. Esa fe que no necesita gritar para ser real, que no necesita resolver para sostener, que no necesita respuestas para abrazar. Y cuando el alma se permite descansar en esa fe, algo cambia, no afuera, pero sí adentro. Y ese cambio interior es el primer paso para superar lo que parecía imposible. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay momentos en los que parece que el obstáculo es en realidad el camino, no el que habíamos trazado, no el que habíamos deseado, pero sí el que transforma, porque Dios, en su sabiduría, no siempre nos conduce por rutas rectas ni por senderos cómodos. A veces nos lleva por terrenos inciertos, por paisajes que desconciertan, por estaciones que duelen. Y en medio de ese trayecto inesperado, el alma se resiste, se pregunta si algo salió mal, si tomó una decisión equivocada o si perdió el rumbo. Pero lo que parece desvío muchas veces es dirección divina. Lo que parece interrupción muchas veces es intervención. El obstáculo, cuando se mira con ojos espirituales, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Nos enseña a soltar el control, a confiar en lo invisible, a caminar por fe y no por vista. Nos obliga a detenernos a escuchar y reevaluar. Y en esa pausa forzada, en ese terreno difícil, algo se revela. No siempre de inmediato, no siempre con claridad, pero sí con propósito. Porque Dios no improvisa, Él orquesta, entrelaza y transforma cada piedra en peldaño, cada curva en revelación y cada silencio en semilla. Aceptar que el obstáculo es parte del camino no significa conformarse, significa comprender que hay una obra mayor en proceso, que lo que hoy parece confusión, mañana será claridad, que lo que hoy parece pérdida, mañana será redención. Y cuando el alma se atreve a caminar por ese sendero, incluso sin entenderlo, empieza a descubrir que no está en soledad, que hay una presencia que guía, que sostiene y que acompaña, que cada paso, por más incierto que parezca, está siendo dirigido por manos que no fallan. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos menciona: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. La fe verdadera no nace en la comodidad, no se forma en los días fáciles, ni se fortalece en los momentos de abundancia. La fe se forja en la prueba, en ese terreno árido donde las certezas se desvanecen, donde las oraciones parecen no tener eco, donde el alma se enfrenta a su propia fragilidad. Es ahí, en medio del fuego, donde la fe deja de ser concepto y se convierte en sustancia, no como una emoción pasajera, sino como una convicción profunda que sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La prueba no es un castigo, es un taller, es laboratorio espiritual. Es ese espacio donde Dios, con delicadeza y firmeza, moldea el corazón, donde nos confronta con nuestras dependencias, con nuestros miedos y con nuestras falsas seguridades. Y aunque duele, también purifica, porque la fe que sobrevive a la prueba no es superficial, es raíz, es músculo, es fuego que no se apaga, es esa fuerza silenciosa que nos permite decir: no entiendo, pero confío, no veo, pero avanzo, no siento, pero permanezco. Cada lágrima derramada en medio de la prueba es una semilla. Cada noche de incertidumbre es una preparación. Cada silencio de Dios es una invitación a profundizar, porque Él
no se ausenta en la prueba, se oculta para que lo busquemos más allá de lo evidente. Y cuando el alma se atreve a permanecer, incluso sin respuestas, algo sagrado ocurre. La fe se vuelve madura, se vuelve estable, se vuelve luminosa. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo ha cambiado adentro. Aceptar la prueba como parte del proceso no significa celebrarla, pero sí honrarla. Reconocer que aunque no la elegimos, puede transformarnos, puede revelarnos, puede acercarnos más a Dios que cualquier bendición, porque la fe que se forja en la prueba no solo nos sostiene en el presente, sino que nos prepara para el futuro, nos convierte en testigos vivos de una gracia que no falla, de una presencia que no abandona y de un amor que no se cansa. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, se nos recuerda: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay obstáculos que no vienen a detenernos, sino a revelarnos, que no aparecen para cerrarnos el camino, sino para mostrarnos lo que aún no hemos querido ver. Son espejos que se colocan frente al alma no para juzgarla, sino para desnudarla. Y en ese reflejo, muchas veces incómodo, descubrimos nuestras heridas, nuestras resistencias, nuestras creencias que nos limitan. El obstáculo, cuando se mira con honestidad, deja de ser enemigo y se convierte en revelación. Nos muestra dónde aún hay miedo, dónde hay orgullo y dónde hay dolor sin procesar. No es fácil mirarse en ese espejo, porque lo que aparece no siempre es agradable. A veces vemos la impaciencia que nos domina, la inseguridad que nos sabotea, la rigidez que nos impide fluir. A veces descubrimos que el obstáculo no está afuera, sino dentro, que lo que nos detiene no es la circunstancia, sino la forma en que la interpretamos. Y esa revelación, aunque incómoda, es profundamente sanadora, porque nos da la oportunidad de elegir, de transformar y de soltar. Aceptar el obstáculo como espejo es un acto de humildad, es decir, estoy dispuesto a ver lo que no quería ver, estoy dispuesto a reconocer lo que aún no ha sanado, estoy dispuesto a dejar que esta situación me transforme. Y cuando el alma se posiciona así, algo sagrado ocurre. Se abre un espacio interior donde Dios puede obrar con más profundidad, porque ya no estamos defendiendo nuestra imagen, sino ofreciendo nuestra verdad. Y en esa verdad, por más frágil que sea, hay belleza, hay posibilidad y hay redención. El espejo no juzga, solo refleja, y cuando lo usamos con compasión, se convierte en herramienta de crecimiento. Nos permite ver con claridad, con ternura y con propósito, porque lo que se revela no es para condenar, sino para liberar, para sanar y para reconstruir. Y cada vez que nos atrevemos a mirar, estamos dando un paso hacia la transformación, un paso hacia la luz y un paso hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. En el libro de Salmos 139, versículo 23, se nos recuerda: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La fe, cuando es auténtica, no se queda quieta, no se limita a pensamientos elevados ni a emociones profundas. La fe verdadera se convierte en acción, en movimiento y en decisión, porque creer no es solo esperar que algo ocurra, es participar en lo que Dios está haciendo. Es decir, con cada paso, estoy aquí dispuesto, no lo entiendo todo, pero camino. No lo tengo todo claro, pero avanzo. Y esa acción, cuando nace de la fe, no es impulsiva ni desesperada, es firme, es consciente y es espiritual.
Hay quienes confunden la fe con pasividad, con una espera eterna que no se atreve a tocar la realidad, pero la fe que transforma es la que se encarna, la que se traduce en gestos, en palabras y en elecciones, la que se atreve a construir incluso cuando el terreno parece incierto, porque cada acto de fe es una declaración. Creo que algo puede cambiar. Creo que no estoy solo. Creo que este obstáculo no es el final. Y esa declaración, aunque silenciosa, tiene poder, porque abre caminos, mueve lo invisible y testifica. La acción no siempre es grandiosa, a veces es pequeña, discreta y cotidiana. Es levantarse una vez más, es pedir ayuda, es perdonar, es volver a intentarlo. Y cada una de esas acciones, cuando nace del corazón conectado con Dios, se convierte en semilla, en testimonio y en luz, porque no se trata de hacer por hacer, sino hacer desde la fe, desde la convicción de que estamos colaborando con un propósito mayor, con una obra que nos trasciende. Aceptar que la acción es parte de la espiritualidad es reconocer que Dios no solo habita en el silencio, sino también en el movimiento, que no solo habla en la contemplación, sino también en la decisión. Y cuando el alma se atreve a actuar, incluso con miedo, incluso con dudas, está diciendo, confío más en tu poder que en mi inseguridad, confío más en tu plan que en mi lógica, confío más en tu presencia que en mi circunstancia. Y esa confianza activa es fe encarnada, transforma no solo el obstáculo, sino también al que lo enfrenta. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18, se nos recuerda, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Superar un obstáculo no significa eliminarlo, a veces significa aprender a vivir con él sin que nos robe la paz. A veces significa permanecer, resistir y sostenerse en pie cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse, porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con permanencia, con esa decisión silenciosa de seguir creyendo, de seguir caminando, de seguir esperando, incluso cuando el entorno no cambia. La resistencia espiritual no es pasividad, es coraje, es fidelidad, es esa fuerza invisible que nos permite decir, aquí estoy aún de pie, no porque no haya dolor, sino porque hay propósito. Resistir no es negar la dificultad, es mirarla de frente y decidir que no tendrá la última palabra. Es reconocer el cansancio, la frustración y la incertidumbre, y aún así elegir la fe, porque la fe no siempre se manifiesta en grandes gestos, a veces se manifiesta en la quietud, en el silencio y en la permanencia, en ese acto de seguir respirando, de seguir confiando, de seguir esperando, y esa resistencia, aunque no se vea, aunque no se celebre, es profundamente sagrada. Es el terreno donde Dios obra en lo profundo, donde el alma se fortalece y donde la raíz se hunde más hondo. Hay una dignidad espiritual en resistir, en no dejar que el obstáculo defina nuestra identidad, en no permitir que el dolor nos robe la esperanza, en no permitir que un obstáculo defina nuestra identidad, en no ceder el miedo aunque no lo sintamos, porque resistir es también amar. Amar el proceso, amar la promesa, amar la presencia de Dios, incluso cuando no se siente. Y ese amor, aunque silencioso, tiene poder, sostiene, sana y redime. Aceptar la resistencia como parte del camino es reconocer que no todo se resuelve rápido, que no todo se entiende pronto, que no todo se transforma de inmediato, pero también es reconocer que en medio de esa espera activa hay una obra invisible que se está gestando,
que cada día que permanecemos estamos diciendo, creo que esto tiene sentido aunque no lo vea. Creo que Dios está obrando aunque no lo entienda. Creo que mi fe, aunque silenciosa, está viva. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, se nos menciona: sed firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En un mundo que nos empuja constantemente hacia el movimiento, hacia la productividad, hacia el logro visible, detenerse parece un acto de debilidad, pero es el lenguaje de Dios. La pausa es estrategia, es espacio sagrado, es terreno fértil donde lo invisible comienza a germinar, porque no todo obstáculo se supera corriendo. Algunos requieren que nos detengamos, que respiremos, que escuchemos, que dejemos de luchar por un momento, no para rendirnos, sino para permitir que algo más profundo ocurra. La pausa no es abandono, es alineación, es ese momento en que el alma deja de empujar y empieza a recibir, donde la mente deja de calcular y empieza a confiar, donde el cuerpo deja de resistir y empieza a sanar. Y en ese silencio, en esa quietud, en esa contemplación, Dios habla, no con estruendo, sino con susurros, no con respuestas inmediatas, sino con presencia, porque hay cosas que solo se revelan cuando dejamos de correr, cuando nos permitimos estar, habitar y sentir. Aceptar la pausa como parte del proceso es reconocer que no todo se resuelve desde la acción, que hay batallas que se ganan en la quietud, que hay claridad que solo llega cuando dejamos de exigirla. Y esa pausa, aunque incómoda al principio, se convierte en refugio, en altar, en espacio de comunión, porque en ella el alma se reordena, se limpia, se prepara y lo que parecía estancamiento se transforma en preparación. Hay una sabiduría divina en detenerse, en no apresurar el proceso, en no forzar la salida, porque Dios no tiene prisa, Él obra en el tiempo perfecto, y cuando el alma se sincroniza con ese ritmo, deja de medir el progreso por resultados y empieza a medirlo por profundidad, por paz y por conexión. Y esa forma de avanzar, aunque invisible, es poderosa, porque no solo nos lleva hacia adelante, sino hacia adentro, hacia lo esencial y hacia lo eterno. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se nos recuerda: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Caminar con propósito no significa tener todas las respuestas, significa caminar con dirección, con intención y con fe. Es permitir que lo vivido se convierta en guía, que lo aprendido se convierta en servicio, que lo sanado se convierta en sostén para otros, porque el propósito no es solo personal, es colectivo, es espiritual y es eterno. Cuando el alma se alinea con ese propósito, cada paso se vuelve oración, cada gesto se vuelve ofrenda, cada día se vuelve misión. Hoy el obstáculo ya no es enemigo, es maestro, es parte del camino, es parte de la historia, y al mirar atrás, no con rencor sino con gratitud, el alma reconoce que ha sido sostenida, guiada y transformada, que lo que parecía imposible fue atravesado, que lo que parecía final fue inicio, que lo que parecía pérdida fue redención. Y ahora, con esa certeza encendida, el alma camina, no por impulso, sino por propósito, no por miedo, sino por fe, no por obligación, sino por amor. En el libro de Salmos 138, versículo 8, se nos menciona: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y así llegamos al final de esta travesía interior, no como quien concluye una historia, sino como quien deja que la última palabra se convierta en impulso,
porque superar los obstáculos no es una meta que se alcanza, sino una forma de caminar. Es una postura del alma, una decisión diaria, una rendición constante a lo que no entendemos, pero elegimos habitar con fe. Hoy, después de todo lo reflexionado, el obstáculo ya no se ve igual. Ya no es solo una barrera, sino una puerta. Ya no es solo una carga, sino una oportunidad. Ya no es solo una interrupción, sino una revelación, porque lo que parecía detenernos, en realidad nos estaba formando. Lo que parecía confundirnos, en realidad nos estaba despertando. Lo que parecía rompernos, en realidad nos estaba reconstruyendo. El alma que ha atravesado el fuego, que ha resistido la noche, que ha permanecido en la pausa, ahora camina con otra luz, con otra profundidad y con otra paz. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo ha cambiado adentro. Y ese cambio interior es el verdadero milagro. Es la semilla que germina en cada paso. Es la fuerza que sostiene en cada decisión. Es la esperanza que respira en cada silencio. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, con las manos vacías y el alma rendida. No vengo a pedir explicaciones ni a exigir soluciones. Vengo a entregarte lo que soy, lo que siento, lo que aún no entiendo. Vengo con mis luchas, con mis silencios, con mis pasos cansados, porque sé que tú no me pides perfección sino presencia, no me exiges fuerza sino sinceridad. Y aquí estoy tal como soy. Te entrego cada obstáculo que he enfrentado, los visibles y los invisibles, los que me han quebrado y los que me han transformado. Te entrego las veces que dudé, que lloré, que quise rendirme. Te entrego también las veces que me levanté sin saber cómo, que avancé sin entender por qué, que confié sin tener certezas, porque en cada paso, en cada pausa, en cada suspiro, sé que tú estabas obrando, incluso cuando no lo veía. Gracias por sostenerme, gracias por no soltarme, gracias por transformar lo que parecía final en un inicio. Que esta oración no se cierre con palabras, sino que se abra en acción, que lo que he recibido no se convierta solo en un camino, sino que sea impulso y propósito, y que al seguir adelante lo haga con la certeza de que tú vas conmigo, paso a paso, día a día, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.